Muchas gracias, Patti, y espero que todos en casa, desde donde nos están viendo, pues se levanten un ratito y se pongan a bailar con nosotros este domingo, que la verdad en el foro la estamos pasando muy bien. Y ya llegó el momento de mejorar nuestra salud. Ya lo saben que los temas siempre son relevantes y por supuesto son los que a usted le interesan. Para este interesante tema que se llama polifarmacia, tomar muchísimos medicamentos, invité al doctor Jorge Orozco Gaitán. Mire usted, el doctor es médico internista, es geriatra y por si fuera poco, es nada más y nada menos que el presidente del Consejo Mexicano de Geriatría. Y esta mañana, como siempre con nosotros, Jorge, bienvenido. Hola, mucho gusto. Bueno, mucho gusto de estar en tu programa para hablar de este importante tema de pues, la cantidad de medicamentos que las personas toman en su día a día. Y es que es un problema, hay que decirle a las personas que es un problema de salud pública. O Así sea, es. ¿qué significa ser un problema de salud pública? Implica que las consecuencias van más allá de los medicamentos que yo me tomo. Hablamos de que la mayoría de las mujeres o el promedio de medicamentos que toman las mujeres después de los 70 años son aproximadamente 5. Los hombres un poco menos, pero esos medicamentos, así como tendrán algunos efectos positivos, podrían tener muchos negativos. Pero ¿cómo le hacemos para combatir la polifarmacia? O sea, que tomemos más de 5 medicamentos. Cuando vamos al doctor y nos da una pastilla para el colesterol, una para despertar, una para dormir, una para comer, una para no comer, y entonces vamos coleccionando y coleccionando, amén de que llega un momento de la vida de la persona mayor, Jorge, que no vamos a dejar mentir, que voltea a saber todos los medicamentos que toman y ya no sabe ni para qué. Bien, ¿Cómo le vamos a hacer? existe un gran problema en el que estamos acostumbrados a ir al médico y si no nos da una pastilla, como que no nos gustó mucho esa consulta, ¿no? Entonces, a veces los médicos también caen en eso de recetar algo y entonces decimos, aunque sea deme vitaminas, cuando las vitaminas también son un medicamento. Creo que es importante entender que hay enfermedades que pueden mejorar con el ejercicio, con un proceso de rehabilitación, que pueden mejorar incluso con el ajuste de los medicamentos que ya tienes. Y deberíamos pensar en que en muchas ocasiones un medicamento podría servir para más de un problema y quizá esa sería la conducta correcta. ¿Y qué hacemos con los pacientes cuando, por ejemplo, apenas los consultamos y estamos tratando de dejarles con los menos medicamentos posibles? Porque en México pasa mucho que toman un medicamento para dormir que el doctor les dio hace 20 años, hace 30 años y lo siguen utilizando en ese momento y por supuesto ahora se están enfrentando a complicaciones que ni siquiera saben qué complicaciones son Bien. las que están provocando el fármaco. Bueno, tenemos por un lado esa idea, todos decimos, a mí no me gusta tomar muchos medicamentos y sin embargo terminamos tomándolos y cuando se tiene que hacer ese cambio nos cuesta trabajo, hay resistencia al cambio. Lo que debemos hacer y lo que hacemos los geriatras es una conciliación farmacológica. Parte indispensable de nuestra consulta es hacer una lista completa de los medicamentos que toman y entonces priorizar los medicamentos que son indispensables, los medicamentos que pueden ser necesarios y los que se pueden modificar. Y es un trabajo que vamos realizando a lo largo de un tiempo para que las personas no sientan que si le quito este medicamento al cual ya es adicto para dormir y que nunca debió haber sido así, pues no se convierta en una locura el retiro. ¿Cuáles son los principales medicamentos que encuentras en la consulta del día a día que le dices a la gente, ya déjeselo de tomar? El omeprazol y todos sus hermanos, por ejemplo. Los que terminan en prazol, pantoprazol, lansoprazol, todos los que Todos terminan en ellos prazol. es omeprazol. Alguna vez se los dieron por un evento de gastritis, algún problema, y después se tomó la mala conducta de decir, es que toma muchas pastillas, tome omeprazol para que se le proteja el estómago. Es un medicamento que las guías de prescripción dicen que deberíamos utilizarlo máximo 8 a 12 semanas, y sin embargo tenemos personas que lo han tomado durante muchos años. Para dar un ejemplo y que a lo mejor nos dé más importancia, habría que decir que el omeprazol, por ejemplo, podría favorecer la falla renal, la insuficiencia renal, que debilita los huesos y favorece la osteoporosis, por ejemplo, y que en algunas personas podría tenerlos o demasiado estreñidos o con diarreas crónicas, cosas que a veces muchos tenemos y que no le damos la importancia o no la asociamos con un medicamento. Totalmente de acuerdo, Jorge. ¿Cuáles de los otros fármacos que ahorita te cuento cuáles encuentro yo? Bien, los medicamentos para el dolor, que bueno, son de venta libre, diclofenacos, piroxicam, que las personas lo toman de manera indiscriminada
durante mucho tiempo y que este tiempo prolongado de uso va a incrementar los riesgos. Igual, por ejemplo, descontrolan la presión arterial, incrementan el riesgo de gastritis y entonces hacemos este círculo o cascada de prescripción en el que tomo un medicamento que me causa un problema y entonces ahora tomo otro para quitarme ese segundo problema y así sucesivamente hasta completar 6 o 7 o 20. Y es increíble que muchas veces nuestros colegas no se dan cuenta que es parte del efecto de un medicamento y están tratando otra enfermedad como si fuera propia y no nos ponemos justo a hacer ese alto en el camino. En geriatría siempre decimos que la primera pregunta debe ser, ¿el problema por el que mi paciente viene podría ser consecuencia del uso, abuso de un medicamento? Si la respuesta es sí, la mejor conducta sería intentar retirarlo. Sin duda alguna. Yo me encuentro a menudo benzodiazepinas. O sea, eso es algo súper importante. Bien, a pesar de que es un medicamento que se tiene que vender con receta y que cada vez es más complicado de conseguir, incluso ha habido desabasto en los últimos meses. ¿Algún nombrecito que se te ocurra de las benzodiazepinas? Por ejemplo, el clonazepam, que toman muchas personas. O los que terminan en pan, que tanto les gusta. Todos los que terminan en pan, Ajá. que hay muchos genéricos también y que, bueno, a veces los pueden conseguir más fácilmente. Son medicamentos que originalmente decían, es que sirve para la depresión. En realidad son medicamentos que favorecen la depresión. Es correcto. Y después, bueno, dijeron, bueno, no sirve para eso, sirve para el sueño. Y se quedaron como, tomo este medicamento para dormir. Hay que dejar muy claro que no es un medicamento para dormir, que en realidad son ansiolíticos, que se deberían utilizar en personas con trastornos de ansiedad y que lo ideal sería que fuera igual de manera temporal. A menudo también me encuentro muchísima gente que tiene prescripción con diuréticos de manera crónica. Hidroclorotiazida se llama, por si la tiene ahí en su buró, ponga mucha atención. Bien, la hidroclorotiazida, por ejemplo, es un medicamento que está recomendado como primera línea incluso de tratamiento para personas con hipertensión, pero no necesariamente es la mejor opción para todos. En la consulta me toca ver muchas personas mayores que, por ejemplo, se levantan durante la noche ya de por sí a orinar 2 o 3 veces y tú le das un diurético y se levantan más veces, pues eso podría generar incluso una caída. Es la causa número 1 de que a las personas mayores se le disminuya el sodio en la sangre. Entonces habrá que evaluar. Y a menudo los encontramos deshidratados. Así es. Habrá que evaluar si en esa persona en particular es una buena opción dárselo. Si alguien tiene incontinencia urinaria y tú le vas a dar un diurético, pues suena, a pesar de que suena demasiado lógico, el que no sería lo más conveniente, pues se sigue haciendo. ¿Y qué te parece si complementamos nuestra conversación con la pregunta de nuestro público en vivo el día de hoy? Hola, mi nombre es Lidia Mendieta Ramírez, tengo 62 años y mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es la homeopatía como una medida complementaria en las personas adultas mayores, pues para evitar la polifarmacia? Buenísima pregunta, Lidia. Bueno, en el caso de la homeopatía hay que considerar lo siguiente, pues también son medicamentos. Sí, también son medicamentos, así como los tés, las hierbas, concentrados de hierbas que a veces no sabemos realmente qué son, también debemos considerarlo como un medicamento. Entonces, pues habrá que considerar, ¿no? ¿Qué es lo que más beneficio me deja o si pudiera estarme causando también un problema? Y si me permites ahí también contribuir, bueno, pues el Instituto Politécnico Nacional tiene la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y entonces ahí pues se forman médicos que saben muy bien prescribirle a usted homeopatía de una forma segura, sin charlatanería, cuidando las interacciones de los fármacos, que por supuesto es súper importante cuando el doctor le va a recetar algo, tiene que saber toda la lista de medicamentos que usted toma para saber si va a ser bueno o no. Y eso pasa a menudo en la medicina alternativa, por ejemplo, ¿no? Cuando les prescribimos alguna planta medicinal, pues tenemos que conocer el efecto, pero la planta medicinal que usted se tome, el té, como dijo el doctor, los suplementos alimenticios, los complementos nutricionales en latitas o como usted lo tome, son parte de estos productos farmacológicos que deben ser considerados como parte de los medicamentos. Así es. Cuando le dices a la gente, ¿toma muchos medicamentos? No, pero te enseña la bolsa de medicamentos y es una cosa impresionante. ¿Cuánto es mucho, no? ¿Cuánto es mucho? Y si antes tomaba más, pues, o mi vecina toma más que yo, pues a lo mejor no tomo tantos. O mi cabeza piensa eso. ¿Qué piensas acerca de que entre menos medicamentos toma una persona, mejor vive? Bien, esto sí hay una relación. Si hablamos del número de medicamentos, pues hablamos en general de más enfermedades.
y sobre todo más medicamentos, más descontrol de estas enfermedades. Entonces hablaríamos de que lo ideal sería un consumo mínimo de fármacos que fueran los indispensables. Estamos hablando de medicamentos y decimos también las vitaminas, los suplementos. Entonces, ¿qué mejor que tener una nutrición correcta para evitar pues, que todo esto se convierta en pastillas? Justo, cuando le decimos a la gente no quiere tomar medicamentos, pero ¿qué tal va con la alimentación? No, doctora, la verdad que me he portado mal. Con el ejercicio. ¿Qué te dicen? No me ponga a hacer ejercicio, doctor. Y es que yo ya no puedo porque me duelen las rodillas, porque esto, y entonces encontramos muchos obstáculos. Encontramos muchas personas como tu público que ya los vi bailando y a ver si un día nos dan unas clases. Sí, son expertos. Que son personas la verdad es que sí. Sí, que son personas muy activas y que muchas personas mayores podrían tener esa posibilidad, pero recordemos que de acuerdo a cómo crecimos es lo que hacemos. Justo, porque aquí ya te diste cuenta, aquí no hay dolor de cadera, acá no hay dolor de rodilla, acá no hay tristeza, pura alegría en este foro, Jorge. Oye, pues como siempre es muy agradable tenerte con nosotros. Ojalá que sigas compartiendo todo lo que aprendes en geriatría y por supuesto sabemos que valoras y quieres mucho a las personas mayores. Entonces, pues siempre agradecidos, Jorge. Muchas gracias.